¿Alguna vez te preguntaste por qué rayos le llamamos salario a lo que cobramos? ¿O por qué los egipcios construyeron las pirámides a cambio de cebollas y cerveza? Hoy vamos a viajar desde el antiguo Egipto hasta tu última transferencia bancaria, para descubrir cómo la humanidad pasó de pagar con raciones a discutir sobre el salario mínimo en los grupos de WhatsApp familiares. Egipto y Mesopotamia. Iniciemos este viaje en el año 2500 a.C. Estás sudando bajo el sol del desierto egipcio, arrastrando bloques de piedra para construir la Gran Pirámide. ¿Tu pago? No era oro ni plata, sino un sistema organizado de raciones diarias que incluía pan, cerveza y cebollas. Los arqueólogos han encontrado registros que muestran que los trabajadores podían recibir hasta 10 hogazas de pan y un galón de cerveza. Y no era solo para emborracharse. La cerveza era más bien un alimento líquido, una fuente segura de hidratación y calorías extras, ya que el agua de río solía estar contaminada. Mientras tanto, en Mesopotamia, el Código de Hammurabi, uno de los primeros códigos de leyes de la historia, ya regulaba con gran detalle el trabajo y la compensación. Este documento establecía tarifas por oficios, como que un jornalero debía recibir una cantidad de grano o plata por su labor. A diferencia de un moderno convenio colectivo, el Código de Hammurabi no era un acuerdo entre partes, sino una ley impuesta para regular y mantener el orden social. Sin embargo, su existencia demuestra que hace 3700 años ya había un esfuerzo por formalizar la compensación económica por el trabajo. Roma y el nacimiento del salario. Ahora saltemos a Roma. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La palabra salario viene del latín salarium, que literalmente significa dinero para comprar sal. La sal era un bien tan valioso que los soldados romanos recibían una parte de su paga específicamente para comprarla. De ahí surge la curiosa asociación con la expresión popular de que algo no vale su peso en sal. Aunque la frase moderna no proviene directamente de esta práctica romana, el vínculo entre la sal y el pago demuestra la importancia de este mineral en la economía de la época. Pero ojo, Roma tenía un sistema laboral bastante peculiar. Los esclavos. 0 paga, solo comida y techo, y el trato dependía de su amo. Los libertos. Podían cobrar, pero con muchas limitaciones sociales. Los asalariados. Los únicos con un sueldo real en el sentido de una remuneración regular. El emperador Augusto fue quien formalizó el pago a las legiones, porque claro, si no les pagas a los tipos con espadas, tienes un problema. Una lección que su hijastro Tiberio no siempre aplicó, como lo demuestra el motín violento de las legiones del Rin, y que Germánico tuvo que ir a resolver. Edad Media. El trabajo sin salario. Después cayó Roma, y Europa dijo, ¿salarios? ¿Qué es eso? Mejor volvamos a la servidumbre. Durante el feudalismo, si eras campesino, tu salario era no morir de hambre. No eras un esclavo, ya que tenías algunos derechos, pero estabas atado a la tierra del señor feudal. Trabajabas en sus tierras, él te protegía de otros señores, y tú podías quedarte con lo suficiente de tu cosecha para sobrevivir. Negocio redondo, ¿no? Pero en las ciudades, la cosa cambiaba. Los gremios, que eran como sindicatos medievales con superpoderes, lo regulaban todo. Precios, calidad y sí, también los salarios. Documentos como las ordenanzas de los gremios de Florencia del siglo XIII establecían con exactitud cuánto debía cobrar un zapatero, un herrero o un panadero. Era como las tarifas de los taxis o de Uber. Fijas, no negociables. La Revolución Industrial. El infierno asalariado. Y entonces llegó la Revolución Industrial, y con ella, el giro más brutal de la historia laboral. Manchester, 1840. Niños de 6 años trabajando 16 horas al día en fábricas textiles. ¿Su salario? Menos de lo que hoy pagarías por un café en Starbucks, ajustado a la inflación. Pero aquí es donde la historia se pone épica. Los trabajadores dijeron, basta,
nació el movimiento obrero. Los luditas no solo destruyeron máquinas. Su protesta era contra un sistema que reemplazaba a los trabajadores cualificados y explotaba a la mano de obra. Hubo huelgas masivas, y poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. La Factory Act de 1833 en Inglaterra fue revolucionaria. Prohibió que niños menores de 9 años trabajaran en fábricas. Limitó a 9 horas diarias el trabajo para los niños de 9 a 13 años y a 12 horas para los de 13 a 18 años. Pasitos de bebé. Literalmente. El siglo XX. El salario como derecho. El siglo XX fue cuando la humanidad finalmente dijo: oye, tal vez el trabajo debería pagarse lo suficiente para, no sé, vivir. México se convirtió en pionero mundial al incluir en su Constitución de 1917 el derecho a un salario mínimo suficiente, siendo uno de los primeros países en elevar este concepto a rango constitucional. A partir de ahí, el camino se allanó. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, se creó en 1919, y después de la Segunda Guerra Mundial, Europa dio vida al estado de bienestar. De repente, el salario ya no era solo dinero, eran pensiones, seguridad social, vacaciones pagadas. El trabajo dejó de ser solo supervivencia y se convirtió en... bueno, todavía era supervivencia, pero con beneficios adicionales. Del trueque al Bitcoin. Entonces, ¿qué aprendimos en este viaje de 5.000 años? Que pasamos de intercambiar raciones por trabajo a discutir si el trabajo remoto merece el mismo salario. De construir pirámides por cerveza a cobrar en criptomonedas o vales de despensa. De la servidumbre feudal a la esclavitud del crédito hipotecario. Bueno, tal vez no hemos avanzado tanto. Pero en serio, el salario es más que dinero. Es la historia de cómo la humanidad ha luchado, época tras época, por dignidad, justicia y el derecho básico de poder pagar el internet cada mes, sin quedarte sin comer. Tu salario es el resultado de miles de años de lucha humana. Así que la próxima vez que veas tu nómina, piensa que al menos no te pagan en cebollas. Aunque con la inflación actual, quién sabe. Descubre más sobre imperios, riquezas y secretos económicos con estos videos. Civilizaciones que prosperaron sin monedas, mujeres que dominaron imperios, culturas que revolucionaron el comercio y obras monumentales financiadas con ingenio.